En la Sierra de Puebla, donde los caminos se enredan entre el bosque de niebla y las montañas parecen respirar por sí mismas, se cuenta la historia de un hombre que desapareció sin dejar rastro en 1995. Su nombre era Benjamín Torres, un montañista experimentado de la Ciudad de México, conocido entre los amantes del alpinismo por su carácter reservado y una precisión casi obsesiva con los mapas. Aquel año, Benjamín emprendió una expedición en solitario al Pico del Aguacate, una zona poco explorada cerca de Zacatlán, con la intención de trazar una nueva ruta de ascenso. Lo que parecía una travesía de 3 días se transformó en uno de los misterios más desconcertantes de las últimas décadas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y comentar desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video. Así podremos seguir compartiendo contigo estas historias reales que siguen estremeciendo a las familias mexicanas. Benjamín tenía 34 años cuando se perdió. Según los registros de la bitácora encontrada en su departamento, había planificado su ascenso con precisión militar. Anotó los horarios de salida, los puntos de descanso, las coordenadas para cada cambio de pendiente y hasta la previsión del clima. Sus amigos del Club Alpino del Valle contaron años después que él era meticuloso hasta el extremo. Alguien que jamás improvisaba. Benja podía estar rodeado de neblina o granizo, pero siempre sabía hacia dónde se movía, recordó uno de ellos. Sin embargo, el 19 de septiembre de 1995, las cosas no salieron como planeó. A las 6 de la mañana emprendió el ascenso por el lado oeste de la montaña. Llevaba consigo una mochila amarilla, carpa ultraligera, cámara fotográfica, brújula y un pequeño radio de onda corta. Las condiciones eran complicadas, neblina densa y terreno húmedo por las lluvias recientes. El último testigo fue un agricultor de la comunidad de Soquiapán, quien lo vio pasar por un sendero de pinos con dirección norte. Venía solo, con una confianza que daba miedo, declaró días después. La búsqueda empezó cuando Benjamín no regresó ni el tercer ni el cuarto día. Sus amigos sabían que algo estaba mal. Se comunicaron con Protección Civil y con la Policía Municipal de Zacatlán, pero la respuesta inicial fue lenta. Durante una semana, las brigadas peinaron la zona, encontraron rastros de fogatas, envoltorios de comida y la cuerda de escalar que usaba para los descensos. Ninguna señal de su cuerpo. La tragedia parecía haberse desvanecido en la misma niebla que cubre esas montañas. Los familiares organizaron su propia búsqueda. Su hermana, Laura Torres, dejó su trabajo en una oficina de seguros para vivir temporalmente en Zacatlán. Se instaló en una casa de huéspedes frente al mercado municipal y desde ahí contactó a voluntarios, radios locales y hasta exploradores extranjeros. Todos encontraron lo mismo: caminos truncos, huellas que desaparecían y más adelante el silencio absoluto. Para finales de octubre de 1995, las autoridades dieron por terminada la búsqueda. Fue entonces cuando empezaron las especulaciones. Algunos decían que se había internado demasiado, perdido en el laberinto de los riscos, quizá víctima de una caída. Otros, más cínicos, afirmaban que Benjamín había decidido desaparecer, que la montaña no lo había reclamado, sino que él había buscado un nuevo comienzo. Laura nunca aceptó esas versiones. Guardó los recortes de periódico, las fotografías, los mapas anotados a lápiz y visitó año tras año la zona. En 2003 contrató a un guía de la región llamado Domingo Flores, quien había crecido en las faldas del Pico del Aguacate. Juntos recorrieron rutas viejas y nuevas hasta que encontraron una pared rocosa prácticamente inaccesible. Allí, Domingo encontró una vieja bota enredada en raíces, pero no tenían cómo confirmar si pertenecía a Benjamín. Después de eso, el caso cayó en el olvido.
El tiempo se encargó de borrar los rostros y los nombres de quienes lo buscaron. Laura se mudó a Querétaro, formó una familia, pero nunca dejó de soñar con su hermano. En entrevistas locales, decía que lo sentía vivo, aunque en su interior sabía que solo quedaban recuerdos y promesas sin cumplir. Todo cambió 30 años después. En el verano de 2025, un grupo de jóvenes estudiantes de geografía de la Universidad Autónoma de Puebla inició un proyecto de análisis satelital de zonas poco exploradas de la sierra. Usaban tecnología moderna de alta resolución, imágenes térmicas y reconstrucción tridimensional del terreno. Uno de ellos, al revisar una sección de sombra en el flanco norte del Pico del Aguacate, notó algo extraño. Una silueta humana inmóvil en un risco oculto, casi invisible entre la maleza y la piedra. La figura, según los primeros análisis, parecía recostada o atrapada en una grieta. La imagen no mostraba movimiento, pero sí la forma inequívoca de un cuerpo con mochila. La noticia se filtró a la prensa local en cuestión de horas. Imagen satelital reciente capta figura humana en el risco del Aguacate, tituló el Diario de Puebla el 17 de agosto de 2025. Laura, que vivía ahora en San Juan del Río, vio la noticia por su celular y sintió cómo la sangre se le helaba. De inmediato contactó al Instituto de Geografía y pidió que confirmaran las coordenadas. Al principio pensaron que se trataba de una coincidencia, quizá un tronco, una sombra o una formación rocosa. Pero cuanto más ampliaban la imagen, más evidente era la forma de la mochila y el contorno del cuerpo. Las autoridades locales declararon que organizarían una expedición de verificación. El 22 de agosto, 6 expertos, entre ellos un rescatista veterano, 2 alpinistas y 3 geógrafos, partieron hacia la zona. El trayecto era peligroso, acantilados estrechos, cascadas ocultas y tierra suelta. A medida que avanzaban, los rescatistas percibían el peso simbólico de lo que buscaban. Quizá no solo encontrarían el cuerpo de un montañista, sino también las últimas respuestas que una familia llevaba 3 décadas esperando. La expedición alcanzó el risco el 25 de agosto a las 14:37. El guía, Domingo Flores, ahora un hombre de canas y rostro curtido, fue invitado como parte del equipo por su conocimiento del terreno. Cuando vio el lugar, reconoció el mismo punto al que había intentado acercarse 20 años atrás, donde el terreno era tan vertical que nadie podía escalarlo sin riesgo de caer. Usaron drones para captar el ángulo exacto. En una de las imágenes transmitidas en vivo se vio clarísimo. La figura reposaba con el torso hacia abajo, brazos extendidos y una cuerda rota en la cintura. No había dudas. Era un ser humano. La recuperación tomó 3 días y fue un proceso extremadamente delicado. Al sacar los restos, encontraron prendas ya reducidas a fibras, una cámara fotográfica cubierta de óxido y un reloj detenido a las 11:42. En la mochila, envuelta en tela impermeable, había un pequeño cuaderno. Las primeras páginas se habían borrado por la humedad, pero unas pocas seguían legibles. Una frase destacaba: «Si alguien encuentra esto, que sepa que no me rendí. La montaña me ganó tiempo». Esa línea conmovió a todos. Laura fue llamada para hacer el reconocimiento formal. La prueba de ADN, realizada una semana después en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, confirmó lo que el corazón ya sabía. Los restos pertenecían a Benjamín Torres. Los medios nacionales retomaron la historia. Cadenas de televisión, periodistas y antiguos montañistas revivieron el mito del hombre que desapareció en la sierra y fue hallado por los ojos del satélite 30 años después. La prensa amarillista inventó versiones románticas y heroicas, mientras que los expertos en rescate veían en ello una lección sobre los límites humanos y la fuerza silenciosa de la naturaleza mexicana. Durante el homenaje en Zacatlán,
Laura habló frente a un centenar de personas. «No hay victoria ni derrota aquí», dijo con voz firme. «Solo la certeza de que la montaña guarda sus secretos hasta que el tiempo decide revelarlos». Cuando el féretro descendió al panteón municipal, el aire olía a tierra húmeda y pino. Muchos habitantes se acercaron a dejar flores, algunos recordando haber escuchado el caso cuando eran niños. Para ellos, Benjamín se había convertido en una especie de símbolo. El hombre que desapareció sin intención de hacerlo, pero cuya historia persistió hasta que la tecnología alcanzó al pasado. Días más tarde, Laura subió sola al mirador del Aguacate, donde el horizonte se perdía en la neblina. Allí esparció parte de las cenizas de su hermano. Mientras el viento las llevaba, pudo sentir que el silencio de la sierra ya no pesaba tanto como antes, pero esa imagen satelital, la que reveló al fin dónde yacía, también dejó una pregunta abierta. ¿Cuántos desaparecidos más siguen ahí, atrapados en los pliegues de las montañas mexicanas, esperando ser descubiertos no por el hombre, sino por la mirada distante de una máquina en órbita? Esa pregunta quedó flotando, como las nubes que se enredan cada atardecer sobre los pinos de Zacatlán, recordando que la sierra no olvida, solo guarda. En el verano de 2025, cuando las lluvias parecían no dar tregua en la Sierra Norte de Puebla y los cerros amanecían envueltos en una cortina espesa de neblina, la historia de Benjamín Torres volvió a la vida de una forma que nadie en Zacatlán esperaba. La imagen satelital, que mostraba una figura inmóvil en un risco oculto, había detonado no solo una operación de rescate tardío, sino también una ola de recuerdos, culpas y preguntas que la comunidad creía enterradas desde 1995. En el café de la esquina frente al Zócalo, donde los viejos se reunían a jugar dominó y hablar del clima, el tema dejó de ser la cosecha de manzana o el precio del maíz. Todos querían opinar sobre el montañista perdido. La sierra, una vez más, se convertía en protagonista silenciosa. Antes de seguir, si esta historia te mantiene atento, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Eso ayuda a que más personas conozcan estos casos que siguen marcando a tantas familias en México. Para Laura, la noticia no fue solo un titular impactante, fue la ruptura de una costra que llevaba años formándose sobre una herida abierta. El viaje desde San Juan del Río hasta Zacatlán le pareció una repetición de 1995. La misma carretera serpenteante, las mismas curvas peligrosas, los mismos anuncios de pan de queso y sidra de manzana a la orilla del camino. Solo que ahora ella tenía casi 60 años, el cabello con mechones plateados y un cansancio acumulado por décadas de espera. Mientras miraba por la ventana del autobús, se preguntaba cómo enfrentaría al fin la confirmación de lo que siempre supo, pero nunca quiso aceptar. Al llegar a Zacatlán, la recibió el mismo olor a pan recién horneado y a humedad de bosque. El pueblo había cambiado. Más hoteles pequeños, más turistas paseando por el mirador de cristal, más cafeterías decoradas con fotos antiguas de la región, pero para ella, cada esquina seguía teniendo la sombra de su hermano. En la plaza principal se encontró con Joaquín, un antiguo integrante del Club Alpino del Valle, quien ahora vivía en la ciudad y había viajado expresamente para acompañarla. «Nunca pensé que volvería por esto», le dijo Joaquín abrazándola con torpeza. 30 años, Laura. 30. «Yo nunca dejé de pensar que algún día me llamarían», respondió ella con la voz quebrada. No sabía si sería para decirme que lo encontraron vivo, muerto o que solo hallaron un recuerdo, pero sabía que algo faltaba. Se registraron en una posada sencilla cerca del mercado, donde los techos de lámina dejaban escuchar el golpeteo de la lluvia. Por la noche, Laura apenas pudo dormir. En su mesita de noche acomodó, como un ritual, una foto de Benjamín con su mochila.
una copia doblada del recorte de periódico de 1995 y un pequeño rosario que su madre le había entregado antes de morir. Aunque nunca fue particularmente religiosa, conservaba ese objeto como símbolo de la promesa que le hizo a su mamá, no abandonar la búsqueda. A la mañana siguiente se dirigieron al improvisado centro de operaciones instalado en las oficinas de Protección Civil Municipal. Ahí conoció a los geógrafos de la universidad y a los rescatistas que habían participado en el descenso al risco. Entre ellos estaba, para su sorpresa, Domingo Flores, el guía que la había acompañado en 2003. Ahora lucía más delgado, la piel más curtida, pero sus ojos conservaban la misma mezcla de respeto y temor hacia la montaña. «Señora Laura, no pensé que nos volveríamos a ver por esto», murmuró Domingo, quitándose la gorra en señal de respeto. «Aquel lugar siempre me dio mala espina, pero no imaginé que su hermano». «Nadie lo imaginó». «Domingo», respondió ella, «gracias por no olvidarse del caso». El equipo mostró a Laura las imágenes satelitales en una pantalla. La figura se veía pequeña, pero clara, el contorno de un cuerpo, la línea de una cuerda rota y la insinuación de una mochila encajada entre dos salientes de roca. Los estudiantes explicaron cómo la combinación de alta resolución y un ángulo distinto de iluminación había permitido detectar lo que durante décadas había permanecido oculto en la sombra de la pared montañosa, en una parte abrupta de la Sierra Norte, donde la humedad y la vegetación hacen difícil el acceso. «Esta zona casi no tiene senderos marcados», explicó una de las geógrafas. «Es una ladera muy abrupta que cae hacia un cañón estrecho. En los 90, llegar ahí con la tecnología de entonces era prácticamente imposible». «¿Y ahora sí se puede?», preguntó Laura. «Nos costó mucho», intervino uno de los rescatistas. «Tuvimos que combinar descenso con cuerda, anclajes en roca y apoyo de drones. Si su hermano cayó allí, fue un accidente en un punto donde casi nadie se hubiera atrevido a intentar un descenso». Laura sintió un nudo en la garganta. Durante años había escuchado teorías descabelladas. Que si había huido, que si lo habían secuestrado en la carretera, que si había cruzado la frontera. Pero ahora, frente a esas imágenes y a la descripción técnica del terreno, todo empezaba a encajar. Benjamín había hecho lo que siempre hacía: buscar rutas nuevas, exigentes, retadoras. Esta vez, la montaña lo había empujado más allá de sus límites. Un día después, cuando los restos ya habían sido trasladados al servicio médico forense, se le permitió ver algunos de los objetos recuperados. En una mesa de acero colocaron la cámara, el reloj y el cuaderno rescatados de la mochila. La cámara estaba irreconocible, pero el cuaderno, aunque deteriorado, conservaba aún varias páginas legibles. Un perito le explicó que ya habían fotografiado y digitalizado el contenido. «¿Puedo leerlo?», preguntó Laura. «Por ahora, solo algunas partes», contestó el agente. «Todavía es evidencia en el expediente reabierto, pero hay fragmentos que podemos compartirle». El perito abrió una copia impresa y comenzó a leer en voz baja frases sueltas que Benjamín había escrito el día de la desaparición. Hablaba del clima cambiante, de la neblina que subía desde el barranco, del terreno resbaloso. Mencionaba que estaba intentando un descenso por un risco que, a primera vista, parecía manejable. La última anotación legible, escrita con letra nerviosa, decía algo sobre una piedra suelta y un resbalón. Después, la frase que todos ya conocían por la filtración a la prensa. Ese mensaje que pedía a quien encontrara el cuaderno que supiera que no se había rendido. Laura sintió que las piernas le temblaban. No solo estaba confirmando que su hermano había luchado hasta el final, estaba leyendo, 30 años después, los segundos previos a la ruptura de su historia.
A diferencia de muchos otros casos de desaparición en México, ella al menos tenía palabras, un lugar, un contexto. Eso no borraba el dolor, pero le daba una forma concreta al duelo. La noticia del hallazgo generó reacciones diversas en la comunidad. Los más jóvenes, que solo conocían la historia como una leyenda que sus padres contaban, se interesaron en los detalles técnicos. Preguntaban por la altitud, las coordenadas, la forma en que los satélites lograron detectar la figura. Los mayores, en cambio, se detenían en los aspectos humanos, en el sufrimiento de la familia, en la imagen de Laura regresando al pueblo una y otra vez, en la idea de un cuerpo atrapado durante décadas en una pared de roca mientras abajo la vida continuaba. En una reunión en el Salón de Usos Múltiples del municipio, organizada para informar oficialmente a la comunidad, un hombre de barba canosa se levantó y tomó la palabra. Era Julián, quien había sido policía municipal en 1995 y participó en las primeras brigadas de búsqueda. En aquel entonces no teníamos ni la 10ª parte de lo que se usó ahora, dijo con tono grave. Caminábamos con mapas impresos, brújulas y radios que a veces ni señal agarraban. Hicimos lo que pudimos, pero la sierra es traicionera. Uno cree que la tiene medida, pero siempre guarda rincones que no se dejan ver. ¿Se siente responsable de no haberlo encontrado?, preguntó alguien del público. Julián respiró hondo. Responsable no sé, pero sí cargué muchos años con la culpa de no haber recorrido 1 kilómetro más, de no haber mirado detrás de otra roca. Hoy, viendo lo que mostraron los expertos, entiendo que había lugares a los que simplemente no llegábamos. Eso no consuela del todo, pero al menos explica. La intervención de Julián abrió un espacio de reflexión más amplio. Varios habitantes empezaron a contar casos de familiares que se habían extraviado en otras partes de la Sierra Norte, campesinos que nunca regresaron del campo, cazadores que desaparecieron entre barrancas, choferes que se desbarrancaron en caminos sin barandal. La sierra aparecía como un personaje más, imponente y hermoso, pero también peligroso, con pendientes abruptas, suelos resbalosos y una humedad constante que alimenta ríos y cascadas, pero también derrumbes y deslaves. En medio de todo este movimiento, los periodistas comenzaron a llegar desde la Ciudad de México. Algunos buscaban una historia humana, otros un ángulo más sensacionalista. Querían entrevistar a Laura, a los rescatistas, al ex policía, al guía Domingo. Ella aceptó hablar con algunos, siempre y cuando se respetara la memoria de su hermano. En una de esas entrevistas, un reportero le preguntó directamente: «Después de tantos años, ¿siente que por fin puede cerrar este capítulo?». Laura se quedó callada unos segundos. «Cerrar es una palabra grande», respondió. «Lo que siento es que por primera vez ya no estoy imaginando dónde podría estar. Ya no lo veo perdido en mi mente, caminando sin rumbo. Ahora sé dónde cayó, cómo terminó, solo que esta certeza llega con 30 años de retraso». El comentario se volvió titular en varios sitios de noticias, pero para ella no era una frase pensada para impactar, sino la verdad simple de alguien que ha esperado demasiado. Mientras tanto, los especialistas forenses terminaban de analizar los restos y los objetos encontrados. Confirmaron que las fracturas eran compatibles con una caída desde varios metros de altura y que no había signos de violencia distinta al impacto contra la roca. La cuerda rota fue evaluada por un especialista en equipos de montaña que colaboró de manera voluntaria. El dictamen fue que probablemente se había desgastado por fricción contra una arista filosa, debilitándose hasta el punto de no soportar el peso en un movimiento brusco. Ese detalle golpeó fuerte a la comunidad montañista. En un foro de alpinismo en la Ciudad de México, varios veteranos reconocieron que en los años 90
no existía la misma cultura de revisión periódica del equipo que se tiene ahora. Las cuerdas se usaban más allá de su vida útil, se confiaba demasiado en la experiencia y se subestimaba el desgaste por condiciones de humedad extrema, algo muy presente en las laderas de la Sierra Poblana, donde la lluvia y la niebla son frecuentes y los suelos permanecen mojados gran parte del año. En ese ambiente de reflexión y duelo compartido, el Ayuntamiento de Zacatlán propuso una idea: colocar una placa conmemorativa en el mirador que mira hacia el Pico del Aguacate, no solo en memoria de Benjamín, sino de todas las personas que han desaparecido en las montañas de la región. La propuesta generó opiniones encontradas. Algunos consideraban que era una forma digna de recordar y prevenir, mientras que otros temían que el lugar se convirtiera en un atractivo morboso para turistas. Laura fue consultada directamente. Se tomó unos días para responder. Caminó varias veces hasta el mirador. Observó las nubes moverse lentamente entre los pinos y escuchó las conversaciones a su alrededor. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se tornaba naranja, se acercó al presidente municipal. «Acepto la placa», dijo, «pero que sea sobria, que hable de prudencia, de respeto a la montaña y de la importancia de no minimizar los riesgos. No quiero que mi hermano sea solo una anécdota triste. Quiero que su historia sirva para que otros tengan más cuidado». La placa se diseñó con un texto sencillo y una inscripción que recordaba el año de la desaparición y el año del hallazgo. Durante la ceremonia, a la que acudieron habitantes, autoridades, montañistas y estudiantes universitarios, se habló de la necesidad de mejorar la señalización de rutas, de impulsar programas de capacitación para caminantes y de fortalecer la coordinación entre comunidades y autoridades cuando se reporta una desaparición. En esa misma ceremonia, un profesor de geografía tomó el micrófono y explicó, con palabras claras, cómo la tecnología satelital había cambiado la forma de observar el territorio. Contó que los satélites que hoy recorren el cielo permiten captar detalles impensables hace unas décadas, y que el análisis sistemático de esas imágenes abre posibilidades nuevas para localizar zonas de riesgo, monitorear deslaves y, como en el caso de Benjamín, detectar indicios de personas desaparecidas en áreas remotas. «No es una solución mágica», dijo el profesor, «pero es una herramienta más. Si se combina con la experiencia de la gente que vive aquí, con los conocimientos de guías como Domingo y con la participación de las familias, podemos responder mejor cuando alguien se pierde». Al escuchar esas palabras, Joaquín, el viejo compañero de expediciones de Benjamín, pensó en cuántas veces ellos mismos habían subestimado el poder del clima y del relieve. Recordó caminatas en la Sierra Norte, donde la neblina los envolvía de repente, dejándolos con apenas unos metros de visibilidad, y la sensación de que un paso en falso podía significar un despeñadero. En días posteriores, la historia de Benjamín dejó de ser solo noticia y empezó a integrarse a la memoria cotidiana de Zacatlán. Algunos taxistas relataban el caso a los turistas que iban rumbo a las cascadas cercanas. Los vendedores de café hablaban de la placa en el mirador. Los profesores de secundaria lo mencionaban en clases de geografía o formación cívica para explicar la importancia de respetar la naturaleza. La montaña, que siempre había estado allí, se volvía ahora un espejo donde la comunidad veía su propia vulnerabilidad. Laura, por su parte, decidió quedarse unas semanas más en el pueblo. Quería estar presente durante todos los trámites, pero también sentir, poco a poco, cómo se asentaba esa nueva realidad. Todas las mañanas caminaba hasta el mercado. Desayunaba un plato sencillo de huevos con salsa y tortillas hechas a mano. Y luego se sentaba en una banca del Zócalo a observar la vida diaria. Los niños con mochilas escolares,
los campesinos vendiendo sus productos, las señoras cargando canastas con flores. Un día, se le acercó una mujer de unos 40 años con una carpeta en las manos. Sus ojos delataban noches de desvelo. —¿Usted es la hermana del montañista? —preguntó. —Sí. ¿En qué puedo ayudarte? La mujer abrió la carpeta y le mostró la foto de un joven de 20 y tantos años. Mi hijo desapareció hace 3 años, allá por el lado de Cuetzalán. Salió con unos amigos al monte y ya no regresó. Hemos buscado como usted buscó a su hermano, pero no lo encontramos. Vi su caso en las noticias y pensé que tal vez usted me podría decir cómo se hace para aguantar tantos años. Laura vio la foto con un nudo en la garganta. El rostro del joven le recordó inevitablemente al de Benjamín a esa edad. La misma mirada inquieta, el mismo gesto de confianza. No hay una forma correcta, respondió. Solo te despiertas cada día y haces lo que puedes. Llamar, insistir, preguntar, volver al lugar donde se perdió. Habrá días en los que quieras rendirte, pero algo te hace seguir. No sé si es esperanza o terquedad. Lo único que puedo decirte es que busques aliados. Gente que te crea, que te acompañe, que conozca el terreno, y que no dejes que el caso se apague del todo. La mujer asintió con lágrimas contenidas. Ver que después de 30 años usted supo qué pasó. Me da miedo, porque no quiero esperar tanto, pero también me da fuerza. Me hace pensar que quizá, en algún momento, sabré dónde está mi hijo. Se despidieron con un abrazo largo. Laura se quedó mirando cómo se alejaba, sintiendo que ese encuentro le daba un nuevo sentido a todo lo vivido. Su búsqueda no solo terminaba en Benjamín, sino que podía servir de referencia para otras familias atrapadas en la incertidumbre. Poco después, el cuerpo de su hermano fue entregado oficialmente. La ceremonia en el panteón municipal fue sobria y profunda. Muchos de los presentes no lo conocieron en vida, pero sentían que formaba parte de la identidad reciente del pueblo. Cuando el ataúd fue bajado a la fosa, el sonido de la tierra cayendo sobre la madera se mezcló con el murmullo del viento entre los árboles. Al terminar, Joaquín se acercó a Laura con una carpeta de documentos. «Estos son los mapas viejos que usábamos cuando salíamos a la sierra», dijo. «Están llenos de anotaciones de Benja. No quiero que se queden guardados en un cajón. Tal vez puedas decidir qué hacer con ellos». Laura tomó la carpeta y la abrió. Vio las líneas de rutas trazadas a mano, los comentarios al margen, las marcas de lugares que habían explorado juntos. Pensó que, de alguna forma, esos mapas eran el testimonio de una época en la que explorar significaba lanzarse a lo desconocido con pocos recursos, confiando en la intuición y la experiencia. Ahora, la tecnología permitía ver desde arriba lo que antes solo se podía intuir caminando. «Tal vez los done a la universidad», dijo, «que sirvan para enseñar a los estudiantes cómo era esto antes y lo que significa de verdad perderse en la montaña». Esa noche, de regreso en la posada, se sentó a escribir en un cuaderno nuevo. No estaba escribiendo un diario, sino una especie de carta abierta a Benjamín y a todas las personas que viven con alguien desaparecido. Habló de la espera, de la rabia, del desgaste emocional, pero también de los pequeños gestos de solidaridad que encontró en el camino. El campesino que se ofreció a guiarla, la señora que le llevó comida cuando se quedaba horas pegada al teléfono, el guía Domingo, que nunca se negó a regresar a la sierra con ella, aun cuando todos le decían que ya no tenía sentido. Cuando terminó de escribir, cerró el cuaderno y lo puso junto a la foto de su hermano. Apagó la luz y por primera vez en muchos años en Zacatlán, el sueño llegó sin imágenes de él perdido en la niebla. Ahora sabía con certeza dónde había quedado atrapado. La montaña,
que durante 3 décadas había sido el escenario de sus pesadillas, empezaba a convertirse en un lugar que podía mirar de frente, sin tanto miedo. Y sin embargo, mientras el pueblo se iba quedando en silencio, allá arriba, en los pliegues profundos de la sierra, seguían existiendo barrancas y riscos donde nadie ha puesto un pie en décadas. Lugares a los que tal vez aún no ha llegado ninguna cámara, ningún dron, ningún satélite en el ángulo correcto. Lugares donde otras historias, similares o distintas, esperan el momento en que el azar, la tecnología y la terquedad de alguna familia se combinen para revelar lo que la naturaleza ha mantenido oculto. La historia de Benjamín, lejos de ser un punto final, se transformaba así en una pregunta abierta. ¿Qué hará México con estas herramientas nuevas y con estas lecciones antiguas? ¿Cómo se combinará la sabiduría de las comunidades serranas, el conocimiento técnico de los especialistas y la fuerza incansable de las familias para que cada desaparición deje de ser solo un expediente y se convierta en un compromiso compartido? La respuesta, como las montañas al amanecer, apenas empezaba a delinearse en el horizonte.